Bueno, gracias por estar con nosotros. Esto es Potencial 93.3 en este lindo viernes. Presentamos el programa Almorzando con Dios con Emerson Fortuna. Adelante, Emerson. Buenos días una vez más. Dios siga bendiciendo rica y abundantemente a las personas que se conectan a través de esta transmisión. Ya comenzamos en Facebook dando una pequeña, o dando por lo menos la introducción del texto, que es sobre la parábola de las fiestas de bodas, Sí. que está en Mateo 22 y los versículos siguientes. Ya después, ya en adelante, pues en este caso, daremos ya lo que tiene que ver con esto. Esto también está en otros libros, en los otros evangelios, pero en este caso vamos a tratar este específicamente. Comenzamos diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a sus bodas. Esa parábola la da Jesús. Dijimos que la parábola es una comparación de algo que conocemos con algo para presentar algo que no conocemos. El rey en este caso está haciendo, y el reino de los cielos, está siendo semejante a Dios el Rey, no a Jesús. Y dice que él envió a sus siervos a buscar a los invitados, a convidar personas. Y en otro de los libros menciona que ellos se fueron a sus negocios, y aquí lo dice, se fueron a sus negocios. Otros dijeron, no puedo ir porque compré una hacienda y tengo que ir a verla. Otros, no, me casé, soy recién casado, no puedo ir. Y así sucesivamente se fueron presentando diferentes razones de por qué no iban a la boda de este príncipe. Ya la boda, dice que la fiesta estaba lista, los animales habían sido muertos, o sea, ya todo está preparado. El Señor tenía todo preparado para que las personas puedan ir a festejar con Él, a convivir con Él en ese momento. Y en esta parte al principio habla básicamente del pueblo de Israel, que en aquel tiempo era un pueblo que conocía a Dios, vivía a través de Dios. Y la historia fue dándose con diferentes personas, con Abraham, Jacob, Isaac, ya hablando Jesús en ese tiempo, y algunos se desviaban. A veces había personas, ancianos, sacerdotes, que llevaban al pueblo de Israel a la santidad. Pero cuando esa persona moría, el pueblo a veces se descarriaba. En otro momento hablaremos del tema. El pueblo se salía del contexto que llevaba en este caso, del contexto que era Dios, de quien lo sustentaba. Y por eso dice aquí que Él mandó a buscarlo y ellos no querían ir. No le están llamando a problemas, no le están llamando a resolver nada, lo están llamando a que vayan a donde Dios. Es decir, la persona que Él quería que, ya hablando de Dios, la persona que Él quería que sean salvas. A la persona que Él tenía como primicia, como principales, lo que es el reino de los cielos, lo que es el pueblo de Él. Como decía aquí Jesús, a su pueblo irá y no lo reconocerán y no lo recibirán. Entonces yo le dicen, no puedo ir, no puedo llegar. Entonces, ¿qué hace él? Manda a buscar a los demás ya. Dice, ve a los barrios, a la calle, a traer ya a los gentiles. Los que no fueron llamados, en otro de los libros te dice, llama a los cojos, a los ciegos, a los mancos. Es decir, a los que tienen ciertos problemas. A los enfermos. A los enfermos, a los que tienen situaciones visibles. Porque dice la Biblia también que el Señor vino a buscar de los más viles, Él escogió, de los menospreciados, de lo que nadie quiere, humanamente hablando. Porque decimos que somos hechos del polvo de la tierra, el polvo que el que se levanta, que ni siquiera la tierra lo quiere, del polvo. Entonces, en este caso, Él mandó a buscar en este sentido a lo que nadie quería, a los que tenían situaciones, a los que tenían problemas, porque llamando a su pueblo no quisieron hacerle caso. Y así mismo dice que enfrentaron a los siervos y algunos lo mataron y él se enojó. ¿Qué es lo que se ve? Donde hablamos que el pueblo de Israel, cuando se desvía del Señor, en diferentes libros de la Biblia podemos ver cómo se lo llevan cautivo, cómo son esclavos y cómo llevan años siendo procesados, podemos decir, en otro pueblo, por su mal comportamiento con el Señor.
Y él le habla ahí, le dice, y el rey va a ver, se siente contento cuando ve la boda llena y dice, pero todavía falta. Y dice, pues sigan buscando. Sí. Y fuércenlos a entrar, no de mala manera, sino diciéndolo vengan, o sea, atrayéndolos, llamándolos. Porque es como cuando un hijo, alguien te dice a ti, Dios te bendiga. ¿Por qué tú no vienes al Señor? ¿Por qué tú no te entregas al Señor? Tú que eres una persona que, no solamente porque tenga situaciones, que tú no eres una persona que está bebiendo, que está en el medio. Y luego tú dices, no, pero todavía, porque así no. Porque yo no, yo tengo muchas, o sea, tengo cosas que hacer. Como dicen ellos, no puedo ir porque tengo otras cosas. O sea, las cosas del mundo lo llaman, se envuelven en las cosas terrenales que ya hemos dicho que se pierden, que se dañan, que se pudren, que no son perecederas y que tienes que mantenerte ciertamente en contacto movimiento, porque eso, si tú no le das, no lo ayudas tú humanamente, no va a florecer, no va a funcionar. Pero no quiere ir a los pies del Señor. Y dice, no, pero cuando Él me llame, Él te está llamando. De hecho, Él te está llamando. De hecho, Él te lo está diciendo, tú quieres que venga el Señor directamente, el Rey. Como dice aquí, el rey tiene súbditos, pero no. Tiene que ir el rey a decirte a ti que venga a su casa, que entre, que venga a comer, que venga a convidar con él, a cenar con él, a compartir con él. Para salvarte, porque no es para más nada. Es para salvarte, dándote esa oportunidad con el amor que él te tiene, para darte lo que es la salvación, en este caso. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido. Cuando alguien te invita y tú dices, no, tiene que ser el Señor que tiene que hablar directamente conmigo. Tiene que ser el Señor que tiene que hablar directamente en esta parte conmigo. Entonces, en este caso, lo que vemos es que dice aquí, Sí. al final, habla sobre... Él ve a un hombre que no está vestido de bodas. Y le dice, amigo, ¿cómo usted entró aquí? O sea, él no fue a honrar al rey. En este caso, hemos visto ya, podemos hacer alusión a Judas en este caso. Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote. Judas estaba, el Señor le dice, yo los escogí a ustedes como mis discípulos, a los 12, y hay uno que es del diablo. Sí. Parafraseando, hay uno que va a hacer ese papel, que va a hacer esa función. De hecho, si Judas hubiera pedido perdón, hubiera sido salvo. Porque el Señor vino a morirse y Él quiere que se salve la mayor cantidad de personas porque está muriendo Él por todos y Él quiere que fuese salvo. Pero Judas sintió tanto remordimiento. Estando con Jesús, no cambió. Estando con Jesús, Él no cambió. Él lo que hizo fue directamente que Él siguió siendo Él. Él siguió siendo avaricioso, queriendo dinero. Entonces él no estaba siendo transformado y estaba directamente con Jesús. Así hay personas que están con Jesús y directamente no están en ese renglón, no están buscando eso directamente. Y el Señor de hecho sabía quién era Judas y qué Judas ya lo estaba diciendo anteriormente. Y dio varias señales con respecto a ello. Y él sabía que venía eso. Y alguien tenía que entregarlo con un beso. Ya él sabía que había uno que se iba a virar. Había uno que se iba a virar. Y él sabía quién era exactamente. Él sabía todo, o sea, y se lo dijo. Aquí hay uno que se va a virar. Exactamente. O sea, y se miraron ellos, mira. Parafraseando, dice, miraron, pues ellos no saben quién es, pero él sabe quién es. Él sabía. Por eso hemos dicho en otro caso que el Señor te pone Judas en tu camino. Prueba, sí. Pero Él no te dice quién es ese Judas. No. Él no te dice quién es ese que te va a traicionar, porque ese te va a hacer crecer a ti. Sí. Y dentro de esa situación tú vas a crecer y se va a glorificar Dios. Pero es por eso, pero si te lo enseña, tú dices, no, yo no quiero a Judas. Pero Judas, de hecho, tiene que estar ahí. Y estuvo con el Señor no lo sacó. Y la Biblia te lo presenta, cómo estuvo con él todo ese tiempo. Y cómo él, en cierto momento, dio ciertos indicios de lo que iba a hacer, de lo que iba a pasar, de cómo él se comportaba, de qué él estaba buscando en ese momento. Pero aquí lo dice. En la boda, dice él, busca malos y buenos, juntamente, hazlo entrar. Porque no estamos hablando de que la iglesia, porque la gente, ya hablamos de ese tema el miércoles, sí. No solamente lo bueno, no solamente van a entrar lo bueno, van a entrar todo, porque hay gente que tiene situación que después que entre y vaya viendo el comportamiento o vaya viendo con quién se está juntando, pues él va a ir siendo moldeado, transformado.
como dice la palabra, arrepentidos, que la palabra arrepentidos tiene que ver con cambiar de mentalidad, con cambiar de pensamiento. Porque hay personas que dicen, Dios, tú me has dejado solo. Cuando una gente llega a esa etapa de decir así, es porque Dios no le cede lo que ellos están solicitándole o lo quieren rápido. Por ejemplo, Dios, yo quiero hacer mi casa. Y pasan los años, ¿verdad? Y pasan los años. Y Dios, y a él no llega a hacer la casa y pasando los años. Hasta que dice, pero yo estoy solo porque Dios no me ha ayudado. O sea, hay gente así. Hay gente que así. desconfían en sí mismos. No esperan. O sea, hay personas que quieren todo de repente. De manera rápida. Y eso es difícil. Es difícil. También hay que ver qué está haciendo esa persona que no se le da lo que quiere. Mira, hay personas, está lo que es el libre albedrío Sí. en el mundo. Hay personas que se comportan de diferentes maneras. Y está la persona que cree en Dios, pero no está en los caminos del Señor. El que está en pecado, el Señor no va a habitar en ese sentido. El Señor tiene que romper con eso primero. Pero el Señor también a sus hijos le pone pruebas, le pone situaciones, pero todo es para que confíen en Dios. Las cosas no se van a dar de manera rápida. O de la manera como dices tú, ya lo pedí y si no, pasan los años y no se da la cosa como yo quiero. El Señor siempre te va a responder la oración. La palabra dice que el mundo es de Dios y todo lo que en él habita. Sí. Y su plenitud. Pero hay personas que creen que todo lo que tienen es de ellos. Es para ellos, es de ellos. Y la Biblia lo dice, los ricos se pudren en sus empresas con todo su dinero. Y así como se muere el pobre, se muere el rico. Pero en este caso, hay que ver qué ha dicho el Señor en base a eso. En base a que te va a dar tu casa. Si Él te la va a dar, créelo. Si Él te lo dijo, créelo. No espere que sea en tu tiempo, porque es en el tiempo del Señor. Y hay cosas que el Señor tiene que desarmarnos, que el Señor tiene que quitarnos. Hay hombres que el Señor le da todo rápido y después que lo tiene allá arriba, lo deja caer en cero. Sí. Hay que ver qué pasó. Sí. Está el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor era rico. Tenía al pueblo, al pueblo en cautiverio, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Uh-huh. Y él vio varias veces cómo el Señor lo fue confrontando, cómo el Señor se fue manejando. Y a fin de cuentas lo mandó con todo su dinero, con toda su riqueza, a comer, a vivir como un animal. Sí. Como un animal a vivir fuera. Entonces, está el caso de Jesús, que Jesús le dice al Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad. Él está pidiendo que él no quiere ir a la cruz. Él está diciendo, pero él dice, si tú quieres. Pero de hecho, el Señor... ¿Diría alguien no le respondió la oración? Sí, le respondió la oración. Y eso estaba pautado. Y eso estaba destinado. Y eso estaba visto. Entonces, él como quiera fue a la cruz. A veces tú le pides al Señor algo, pero el Señor tiene un momento dedicado para eso. Uh-huh. Y tú quieres que sea cuando tú quieres. Ya yo lo he orado tanto. Quizás tú lo has orado tanto y Él no te lo ha dado y Él te quiere que tú te mantengas en oración. Porque no es lo que Él tiene en la mano para darte. Es buscar su rostro. Es buscar su voluntad. Entonces tú quieres la casa en ese momento, pero Él tiene un momento predestinado para eso. No, porque Él no es que me la iba a dar. Sí, Él te la va a dar. Cierto, pero no cuando tú lo digas. Por cierto, yo no asisto a la iglesia y yo puedo dar fe y testimonio que yo le he solicitado cosas a Dios. Claro, en oración. Y yo no voy a la iglesia todos los días, como ustedes, Emerson. Pero yo le he solicitado cosas a Dios y me las cede. No en el momento de que hoy le pedí esto y llegó hoy mismo, no. Pero llegue en la semana. Óyeme, llegue en la semana y yo digo, Dios, tú no me dejas solo. De verdad. Por cierto, ayer lo dije. Yo necesitaba algo ayer y llegó. Y yo dije, solamente hay que pedir con fe. Y míralo ahí. ¿Tú estás haciendo una obra? Sí. Tú pusiste este espacio a la disposición del Señor. Tú podías no hacerlo si tú querías. Exacto. Tú podías seguir como tú estabas, normal. Y bachate y te prospera el negocio y todo está muy bien. Sí. Claro, ya la salvación es otra cosa. Hay hijos de Dios que pasan una prueba muy fuerte y algunos dicen, Señor, pero yo quiero ver cosas sobrenaturales. Tiene que pasarte algo, tiene que quedarte en cero para que el Señor, para que tú puedas ver
algo sobrenatural de parte de Dios. Y siempre hemos dicho, que mucha gente ve mal, porque hay diferentes lecturas, cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, antes de caminar el Señor iba y estaban asustados y le dice, pero sí, dice, soy yo, no se asusten. Y le dice, pero si eres tú, a mí que yo camine por arriba de las aguas, pero ven. Sí. Tuvo fe y caminó. Después la fe se le fue totalmente y cayó. Le dice, pero dice hombre de poca fe, que en realidad en el original hemos dicho que dice que no tiene fe porque pecaste, Sí. porque dejaste la fe. Hay que saber de quién viene lo que te trae. Mira qué pasa en este caso. Hay una palabra, hay algo muy, muy importante que hay que tener pendiente. Yo veo personas que dicen como tú. No te voy a decir que sea exactamente de esa manera, pero hay personas que dicen, yo le pido al Señor, y yo lo he oído, una pasola, y yo oro y el Señor me la da, porque el Señor sabe que yo ando a pie. Yo no soy cristiano, su familia puede ser cristiana, su mamá, su papá. Sí, sí, Y yo no soy cristiano y yo no voy a la iglesia. Hay que ver de quién te vino la pasola. Porque cuando tú dices, y yo no soy cristiano, sí. y la pasola me vino, y yo oré, tú estás más fuera. Tú estás más fuera de lo que tú te crees. Sí, Porque tú no tienes ni siquiera, dices tú que tú no tienes ni siquiera que hay en la iglesia. sí. Ese terreno en el Seol o el Sheol, como lo dicen, ya tú lo tienes, ya tú lo tienes apartado para ti. Me disculpa las personas que me están oyendo diciendo esto, porque tú no sabes de quién está viniendo eso. Porque al tú decir que todo te llega rápido y tú no tienes tribulaciones, no tienes complicaciones, y te llega, tú tienes que saber quién te está mandando eso. Hay pruebas. ¿Quién te está dando eso? Y si eso te llega así, tú dices, me llegó, y yo no tengo que irme al Señor, déjame decirte que tu alma está atada. Ya tú estás más fuera de lo que tú te crees. Y mi mamá es cristiana, y yo soy hijo de la promesa, y es verdad, pero está el libre albedrío. Al tú no ir al Señor, te lo dan, tú tienes que averiguar esa parte ahí. Pero hay gente que lo busca en los malos caminos, Emerson. Hay gente que lo busca en la oscuridad, en lo que quieren. Hay personas que se sienten tan solas que cuando dicen Dios me ha dejado solo, acuden a buscar a Satanás. Acuden a buscar a Satanás. Y lo hacen a través de negocios y van a Haití. Muy lamentable, muy lamentable. Y todavía así no le llega nada. O sea, es salado que está. Mira, hay un caso donde Pedro le dice al Señor, parafraseando, Señor, pero vete, escápate, tú no tienes que ser crucificado, tú puedes irte, no dejes que te hagan eso. Parece que está haciendo bueno Satanás. Sí. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Parece de alguien, Dios es el malo porque quiere crucificar a su hijo, y Satanás el bueno que le está diciendo que no se deje crucificar porque él no tiene hecha ni sospechas. Entonces hay que verificar qué es lo que está pasando ahí, porque había un peso de gloria y había una diferencia muy grande en ese sentido cuando el Señor Jesús fue crucificado, azotado con latigazo, maltratado por amor a nosotros. ¿Qué padre entrega a su hijo para que salven a un grupo de gente Que no sabe lo que va a pasar. que no sirven, Que que no se quieren ellos mismos, no lo quieren a él, y él va a morirse por ellos y a ellos qué le importa? Sí. Entonces hay que ver mucho esa parte. Pareciera que Dios es malo, que Dios lo ha dejado. Dios no se olvida de uno. Porque ya hemos dicho no sé si lo hemos dicho aquí, pero hemos dicho en otra ocasión, pero tú estás despierto, Sí. tú estás hablando, tienes cierta edad. Tú estás vivo. Y tú estás diciendo, Dios se ha olvidado de mí. O sea, tú estás hablando o sea, tú tienes pensamiento para tú decir eso, tú estás articulando palabras. Sí. Tú estás vivo. Está respirando. Estás respirando. ¿Por qué tú dices que Dios se olvidó? Porque no te ha dado algo específicamente. Sí. A veces hay situaciones que el Señor te deja en cero, pero es con la misma, te quiere tanto, Sí. te quiere tanto, que te quiere salvar y que quiere que tú dependas directamente de Él como tu Padre. Que tú no tengas nada que te obstaculice, que te sea piedra de tropiezo para tú despegarte de Él. Que no hay nada que te haga retroceder. Y a veces uno lo mira terrenalmente y dice, Dios mío, no tengo nada, me ha quitado todo.
Y aparece un hermano, una hermana, y te dice, Dios te quiere tanto a ti, que Él está haciendo algo muy bonito contigo. Y si tú no eres espiritual, no lo vas a poder discernir. Va a decir, como dice Wilson, como dice alguna persona, Dios se ha olvidado de mí. Sí. Y no es realmente, no tiene que ser realmente el caso. No es realmente el caso. Tiene que ver todo, abrir el abanico y ver qué el Señor quiere hacer. A veces, como te digo, Él quiere que tú dependas directamente de Él. Sí, es como el caso de la señora que estuvimos hablando el otro día, que ella se arrodillaba a diario. Dios, quiero mi casa. Dios, quiere una casa para dejar de pagar alquiler. Dios quiere una casa. Y en una revelación Dios le dijo, ¿qué tú estás haciendo para obtener esa casa? La mujer no daba agua. La mujer no regalaba un plato de comida. Te estoy diciendo. En la casa de ella no se hablaba de Dios nunca. Solamente ella cuando oraba. Solamente ella cuando oraba. O sea, la mujer no hacía el bien. O sea, era una mujer que ya tú sabes. Pero pedía su casa a través de Dios. A veces el Señor te dice, en ese sentido, ¿Qué tú estás haciendo? ¿qué tú estás haciendo para tú recibir tu casa? Eso creo Pero yo. vete a ver el cuarto. El cuarto hecho un rebú. O sea, Dios obra, depende cómo uno se porte con él. Cómo uno se porte con él y cómo tú te comportes con eso que tú estás pidiendo. Porque tú estás pidiendo una casa. Yo quiero una casa así, asá, con esto, con aquello. Pero vuelvo y te digo, en la casa tuya completa, vete a ver la cocina y el cuarto. Sí. Un reguero. Un reguero. Si en lo poco me refieres, en lo mucho te pondré. Sí. O sea, ¿cómo tú te estás manejando en base a eso? Y eso mismo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué amor tú tienes? ¿Qué tú estás dando para Dios? Porque Dios te dice, me viste hambriento y me diste de comer, o no me diste de comer. Sí. Me viste de vestido y no me vestiste, o me vestiste. Cualquiera de las dos vertientes, dependiendo de la versión que se lea. Y dice, Señor, ¿cuándo hicimos tal cosa? Y dice, cuando agarraron cuando lo hicieron con uno de mis hijos, que no hizo nosotros los pequeñines, porque nosotros no creemos de que alto y grande, pero el Señor no tiene que ver con eso. Cuando lo hiciste con uno de mis hijos, cuando lo hiciste con uno de los míos, tú estás demostrando amor. Que ese es el más importante de todo, el amor. Ahí el Señor está hablándote de esa parte. ¿Cuál es tu comportamiento en base a? Si le estás haciendo piedra de tropiezo a otro. Entonces, en ese sentido, hay muchas aristas de presentarte, de cómo tú puedes comportarte. Mira que la persona que va a la iglesia, el Señor lo dice, mucha gente no van también, pero Él dice, no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre, el no congregarse. O sea, Él te está diciendo, ve a la iglesia. No está diciendo que te va a salvar por la iglesia, pero la iglesia te da ciertas pautas. La iglesia te explica ciertas cosas de la palabra. La iglesia tiene un pastor que dice que tú debes tener un pastor. Entonces, en ese sentido, porque es un cuerpo, van a ser tus amigos, va a ser lo que tú vas a empezar a ver. Y ahí es que tú puedes ir siendo, a través de lo que se habla por el Señor, siendo moldeado, sí, siendo transformado, siendo otra persona. Porque dice, van buenos y malos. Van buenos y malos. Aquí, de hecho, la palabra dice al final, cuando leímos, muchos son llamados, en lo que leímos, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Está muy claro. Está muy claro, pero podemos decir que muchos no tendrán éxito buscando al Señor. Y serán menos los que irán. Y serán demasiado los que se perderán. Y mucha gente dice, no, porque yo soy bueno. Yo hago el bien. No es bueno jactarse de eso. Es bueno hacer el bien, pero no meterse en esa parte porque es muy complicado. Es muy complicado tú decirle a alguien, decir que tú eres bueno. De hecho, hubo una persona que le dijo a Jesús, maestro bueno, maestro bueno. Sí. Y él sabía por qué él iba como quien dice, o sea, hemos hablado en otro momento, cuídate de los elogios. Porque algunos de los vienen con cierta cosita por ahí. Entonces le dice, ¿por qué tú me dices bueno? Yo no soy bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y siempre Dios es bueno. Mira que el Señor habló con alguien y le dijo, él está hablando, me dice, yo le dije, Señor, por favor, va a llover, que yo llegue a mi casa y no me moje. Y pasó el tiempo y el agua estaba cerca de ahí y llegó y no se mojó. Y dice, ay, qué bueno. Dice, y el Señor le dijo a él,
Lo afrontó y le dijo, ciertamente tú no te mojaste y yo soy bueno. Pero así, aunque tú no te mojaste, hubieron mucho más que se mojaron Sí. y yo sigo siendo bueno. Y todavía tú me dices a mí, eso me encantó y me ministró mucho mejor. Y todavía tú me dices a mí, Señor, que no me moje y tú te mojas y yo sigo siendo bueno. Bueno, recuerda que Esto es bueno. estamos en nuestro canal de YouTube, de Todo Un Poco Radio Show. Suscríbanse al canal porque venimos con mucho contenido para todos ustedes. Amén, amén. Una pregunta para mi hermano Emerson. Como tú asistes a la iglesia todos los días, yo no. Una preguntita. El diezmo en la iglesia tiene que ver la cantidad. ¿Dios se fija en la cantidad que uno ofrece? Bueno, el diezmo, de hecho el diezmo es el 10%. No es obligatorio el diezmo. El diezmo debe ser obligatorio. Mira, te lo voy a poner muy sencillo. No sé si lo dije una vez. Es como que tú eres Sí. padre, y tú le compras a tu hija una galletica y un jugo y se la mandas a su lonchera. Sí. Y él vuelve de su escuela, de esa galletica, de un paquetico digamos un paquetico de 4, por poner un caso, puede ser de 6, de 4. Y él llega con 2 galletitas y un poquito de jugo. Sí. Tú puedes, para ti, porque se acordó de ti, tú puedes comprarte no una galletita, tú puedes comprarte hasta 3 cajas. Y puedes tener ahí 3 cajas, 4 cajas de jugo, 2 cajas de jugo. Pero te gusta más lo que te llevó tu hijo, que se acordó de ti. Sí. Te hace como gracia eso, te da como una satisfacción. Me acordé, papi, te traje esto, me acordé de ti. Entonces tú dices, concho, qué bonito. Y yo puedo comprarme, y tú puedes comprarte no esa, pero esa es la que como que esa tú te la comes con un amor y con un agrado y con un gusto. Y tú sientes, no sé, hay como cierta satisfacción. Eso lo va a entender mucho un padre, un tutor, mayormente. Entonces eso es lo que hace el Señor. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. No es más de ahí. Y tú te quedas con más. Y tú dices, ahora yo tengo que llevar esto. Y te lo dicen, si tú quieres no lo des. Sí. Porque si no es con gusto que tú lo vas a dar, no lo des. Porque es lo que Él te pone en el corazón. A veces Él te pone en el corazón, da tanto y tú da menos. Pero tú sentías que tenía que dar una cantidad mayor. Ese libre albedrío. Tú diste. El Señor no se va a quedar con eso que tú le diste ese poco. Pero Él te habla del 10%. Ya la ofrenda es otra cosa. La ofrenda también te lo pone en el corazón, eso es otra cosa. Eso no tiene cantidad. Eso puede ser mucho, puede ser poco, puede ser lo que tú creas, pero eso es eso. Eso es lo que quiere decir en esa parte. El diezmo. Yo conozco el caso de una persona que él, por repente no voy a hablar de nombre, y dio su testimonio, y él fue fuera del país. Y en la iglesia el Señor le puso en el corazón que diera lo que él tenía. Y él dice, bueno, el Señor me dijo que diera lo que yo tenía. Se lo puso, lo entendió, él es sensible al Espíritu. Y con eso él venía de viaje para acá. Y él lo dio. Y no se quedó sin nada, porque el Señor se lo dijo. Un ratico antes de irse pasó alguien y le dijo, varón, yo sé que usted vino de fuera, usted vino de lejos. Y queremos honrarlo, agárrese de ahí, sin hablar mucho con nadie. Y él lo cogió y lo guardó. Cuando él salió, él vio que tenía 10 veces más de lo que Lo dobló. él había entregado. Y dice, ciertamente el Señor no se queda con nada. El Señor te lo devuelve. Tú lo has dicho, todo es con fe. Sí. Tú hay que tener fe para eso. Hay que tener fe en esa parte. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y confía en Él. Esa palabra es buena. Y Él te dará la petición de tu corazón. O sea, cuando tú pides con fe, Amén, amén. eso es bueno, Emerson. Cuando tú pides con fe, eso llega. Pero hay que gente que oran y la oración no pasa del techo. Porque que oran sin fe. Señores, hay que tener fe. Dios existe y es un solo Dios. Ay, que los japoneses tienen un Dios, que sé yo, que por allá tienen un Dios. Yo creo en el Dios nuestro. Ese es el Dios, el Dios que me da lo que yo le pido. Y hay iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas. Y yo lo he visto, inclusive eso parecido. Que había cierto problema en un tiempo que no se quería. Sí. Pero hay iglesias cristianas. Inclusive en esta parte que estamos, que tú dices, pedir con fe. Con fe. Y que solamente un Dios. Hay gente que me dice a mí que, pero ¿cómo yo sé que ese Dios es el verdadero y no el de otra religión, el de otra iglesia, el de otra doctrina? Sí. ¿Cómo yo lo sé? Es un solo. Y yo le digo a la persona, es verdad lo que dicen, que son muchos los llamados y pocos los escogidos.
Porque tú no crees en ninguno de ellos. Tú no crees en Dios. Exacto. Y tú no crees en Dios porque tú no sabes cuál es el verdadero y así mismo está. Muchos llamados y pocos los escogidos. Son pocos los que van a ser escogidos. Una vez estaba en una reunión de unos jóvenes y llegó, no voy a mencionar el nombre, pero llegó una persona vestida de negro. Y estaban hablando que sí, que Dios existe, que si tú oras con fe, Dios te da. Y él comenzó a decir, Dios no existe, mi hermano. Mira, Emerson, yo tuve que irme de ahí porque ese muchacho comenzó a decir, Dios no existe. Pero ¿cómo ustedes lo prueban que Dios existe? Porque Dios no se ve. Y ahí venimos al caso de que igual como tú respiras, si el aire no se ve. El aire no se ve. El viento sopla y tú no lo ves. Pero cuando viene un ciclón, ahí sí lo sientes. Ellos nada más te dicen que, bueno, que hubo una explosión, el Big Bang, y eso creó la galaxia. Y las otras galaxias que se siguen creando. No, y que dicen que Dios fue un político. Oye, ¿cómo hablan esa gente? Que Dios fue un político que estuvo en la tierra con gente. Digo yo, pero hay gente mezquina. Hay gente apretada. Hay gente estúpida. Mira, hay ateos que han leído la Biblia para confrontar a Dios y han salido transformados. Hay gente. Y lo han dicho, pero hay gente que habla de Dios y tiene una opinión de Dios, del infierno, del cielo, de Jesús, de la Biblia, y no han tenido relación ni con Dios. No han ido al infierno. Obviamente no han ido al cielo, al tercer cielo. Y no leen la Biblia. Pero ellos saben cómo deben comportarse. Sí. Y te dicen, no, porque el que mata es peor que el que dice una mentira. Y luego te voy a decir algo. ¿Dónde tú has visto eso? No, porque matar es peor, le digo yo. Pero no te dice que no te dice no matarás. Pero te dice que el padre de la mentira es Satanás. Ya tú tienes de quién tú estás compartiendo. El infierno no tiene niveles. De que este se va a quemar menos, este se va a quemar más. No, eso para todo el que dijo, yo dije esto y tú no lo hiciste. Ahí está ya. Ahí está ya. No haga uno, no haga la otra. Para el fuego. Que salí al patio. No salgan al patio. No salgan. Uno salió y hay un mueble y aquel se sentó. No, pero aquel se sentó. No, es que no salieran. No es que no te sentaran. Es que a los dos les va a tocar igual. Bueno, vamos a despedir por el día de hoy. Yo espero que haya sido edificante. Sí. Haya sido interesante. Las preguntas son muy buenas. En cualquier momento, si aparece alguien también que haya hecho alguna pregunta o la haga, como el programa será de lunes, viernes, miércoles y viernes, entonces seguiremos contestándola. Exacto. Con Dios adelante. Como ya estamos en YouTube, pueden dejar su comentario ahí debajo. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Sí, para que haya más contenido. Bueno, estuvo con ustedes su hermano Emerson Fortuna Batista, en los controles Wilson Ramírez, director, ¿verdad? Estamos en su programa Almorzando con Dios a través de 93.3 y en YouTube en De Todo Un Poco Radio Show. A todos los que nos sintonizan, en el momento que lo hagan, Dios los bendiga, la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios por permitirnos estar aquí hasta hoy, llegar a sus hogares, a sus teléfonos, sus dispositivos, su computadora, donde quiera que estén conectados. La paz de Dios y la gracia esté con ustedes. Dios los siga bendiciendo más. Será hasta el lunes, si Dios lo permite. Bendiciones y muchas gracias. Recordarle que si quieren también venir al programa, dejen su comentario ahí debajo o dejen su número telefónico para llamarlo y así pueden participar con nosotros. Y lo agendamos ahí para que, Sí. para que vengan, la semana. Por cierto, hay una persona que tú trajiste, Emerson, un joven, que lo vi ayer, me dijo que te va a llamar para volver al programa, que va a volver otra vez para acá. Amén, amén. Somos De Todo Un Poco Radio Show.